paseos en bote, ¿no? Es decir, aquellas de contacto secundario, ¿no? En que la persona no va a tener un contacto directo con el agua, ¿no? Bien, así como vimos la categoría 1, existe otra categoría, la categoría 2, que corresponde a la extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. Esta categoría 2, ¿no?, de extracción y cultivo, ¿no?, de especies, se subclasifica también en subcategorías. Vamos a pasar a ver cada una de estas subcategorías. La subcategoría C1, extracción y cultivo de moluscos, ¿no?, equinodermos y tunicados en aguas marino-costeras. La subcategoría C2, que corresponde a la extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino-costeras. Tenemos la subcategoría C3, que corresponde a actividades marino-portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino-costeras. Es decir, corresponde a zonas de desarrollo de actividades industriales. Puede ser zonas de pesca, zonas de emplazamiento de empresas, de fabricación, ¿no?, de productos hidrobiológicos. Y la subcategoría C4, extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas. Luego tenemos la categoría 3. Categoría 3, que está destinada al riego de vegetales y bebida de animales. Esta categoría 3 se subdivide en dos subcategorías. La subcategoría D1, que corresponde a riego de vegetales y comprende agua para riego no restringido y agua para riego restringido. El agua para riego no restringido es el agua que puede utilizarse para el riego de cultivos de productos que pueden ser utilizados como alimentos, ¿no? Es decir, riego de tubérculos, verduras, ¿no?, que van a ser utilizados incluso o consumidos sin necesidad de una cocción. Pero el agua para riego restringido es aquel agua que solamente se puede utilizar para el riego, por ejemplo, de áreas verdes, es decir, jardines, riego de árboles, ¿no?, pero no para riego de cultivos que van a ser consumidos por la población, ¿no? Por otra parte, tenemos la subcategoría D2, que comprende bebidas de animales. Estas aguas utilizadas para bebidas de animales, pues incluye aquellos animales mayores como ganado vacuno, equino o camélido,
e incluso para animales menores como ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos, ¿no? Vamos a pasar a ver, a modo de ejemplo, los estándares de calidad de agua de la categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales. En este cuadro podemos observar que son muchos los parámetros contemplados, ¿no?, en esta categoría. Por ejemplo, en el agua para riego de vegetales tenemos agua para riego no restringido y agua para riego restringido, ¿no? Y las bebidas de animales, ¿no?, como la subcategoría de 2. Tenemos algunas diferencias entre el agua para riego y el agua como bebida de animales, ¿no? Por ejemplo, el agua para riego de vegetales debe tener un máximo de 5 miligramos por litro de aceites y grasas, mientras que el agua para bebida de animales es un poco más flexible, ¿no? Permite hasta 10 miligramos por litro. El agua para riego de vegetales, ¿no?, permite hasta 518, ¿no?, miligramos por litro de bicarbonato. Sin embargo, no está especificado para bebidas de animales, ¿no? Para el caso del cianuro disociable, cianuro ONE, tenemos que en ambos casos es igual, ¿no?, 0.1 miligramos por litro, tanto para riego de vegetales como bebida de animales. Tenemos otros parámetros regulados, tales como la demanda bioquímica de oxígeno, que en ambos casos es igual, ¿no? ¿A qué se refiere la demanda bioquímica de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que demandan, ¿no?, las sustancias orgánicas que estuvieran contenidas en el agua para su degradación, ¿no?, a través de procesos bioquímicos, ¿no? También los detergentes, ¿no? Para el caso de riego de vegetales se permite hasta 0.2 miligramos por litro de vegetales. Sin embargo, en el agua como bebida de animales se permite hasta 0.5 miligramos por litro, es más permisible. Y así tenemos otros parámetros. Un parámetro muy importante y que no debemos dejar de mencionar, el potencial de hidrógeno, pH, que para el caso del riego de vegetales establece un rango de 6.5 a 8.5 miligramos por litro, mientras que para la bebida de animales un rango de 6.5 a 8.4 miligramos por litro. Tenemos los sulfatos. Esta nueva norma permite hasta 1000 miligramos por litro, ¿no?, en ambos casos. Luego tenemos los parámetros inorgánicos, entre ellos el aluminio, por ejemplo, que en ambos casos establece 5 miligramos por litro. Tenemos además otros parámetros inorgánicos, tales como el arsénico, que es una sustancia peligrosa para la salud y establece 0.1 miligramos por litro para el caso de riego de vegetales, mientras que para bebida de animales 0.2 miligramos por litro, ¿no? Y así pueden observar, tenemos el mercurio, que establece 0.001 para riego de vegetales y 0.01 para bebida de animales. El plomo, que es otra sustancia peligrosa, ¿no?, para la salud de las personas,
tiene un estándar de 0.05 miligramos por litro en ambos casos, tanto para riego de vegetales como bebida de animales. Sin embargo, el zinc, un elemento metálico que es importante para el desarrollo de muchas funciones biológicas, ¿no? Para el caso de vegetales se ha establecido en 2 miligramos por litro, mientras que para bebida de animales en 24 miligramos por litro. Tenemos otras sustancias, ¿no? Como los bifenilos policlorados, los organoclorados, ¿no? Entre ellos los insecticidas, ¿no? Muchos de ellos, cuyos valores se pueden visualizar en esta tabla. Tenemos los carbamatos también. Y entre los parámetros microbiológicos tenemos, por ejemplo, los coliformes termotolerantes que se han establecido para el caso de riego de vegetales en 1000 miligramos por litro y 2000 miligramos por litro, ¿no? Bien. Vamos a pasar a ver la siguiente categoría, la categoría 4, que contempla la conservación del ambiente acuático. Entonces debe entenderse como categoría 4 aquellos cuerpos naturales de agua, superficiales, que forman parte de ecosistemas frágiles, ¿no? Es decir, áreas naturales protegidas y o zonas de amortiguamiento, cuyas características requieren ser protegidas. Se han establecido subcategorías, ¿no? Tales como la subcategoría E1, que contempla lagunas y lagos. Dentro de esta subcategoría E1 también están contemplados los bofedales, ¿no? Dentro de la subcategoría E1, lagunas y lagos, también contempla los bofedales. ¿Y qué son los bofedales? Los bofedales son zonas, ¿no?, de acumulación de agua en las partes altas, ¿no?, de los Andes, que generalmente estas acumulaciones de agua provienen pues del afloramiento de aguas subterráneas, ¿no? Y en otros casos de los deshielos, ¿no?, de las partes altas, pero fundamentalmente afloraciones de agua subterránea, ¿no? Esos son los bofedales. La subcategoría E2, que contempla los ríos, a su vez se clasifica en ríos de la costa y sierra y ríos de la selva, ¿no? Los ríos de la selva tienen otros parámetros, ¿no?, de control de calidad que los de los ríos de la costa y sierra. Y la subcategoría E3, ecosistemas costeros y marinos, ¿no? Los estuarios, que son las zonas de desembocadura pues de los ríos hacia el mar, o las salidas del mar hacia esta zona de desembocadura, ¿no?, y las zonas marinas.
Enseguida vamos a pasar a ver un aspecto muy importante y que son las fuentes de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La contaminación de las aguas se debe a la liberación de contaminantes tóxicos, tales como los residuos mineros, y desde las labores mineras, los tajos abiertos y las minas subterráneas, entre las diferentes fuentes y mecanismos de liberación de estos contaminantes. Pero así como existen descargas de aguas industriales procedentes de actividades mineras, también existen descargas de otras actividades industriales y muchas descargas también, ¿no?, de efluentes líquidos domésticos conocidos como aguas residuales urbanas, ¿no? Entonces, en muchas localidades de nuestro país no existen plantas de tratamiento de aguas residuales y estas son descargadas directamente a los cuerpos de agua superficiales y por lo tanto también constituyen una fuente de contaminación, ¿no?, importante de los cuerpos de agua superficiales, y si esto llega a infiltrarse, consecuentemente la contaminación de aguas subterráneas. Otra fuente de contaminación, ¿no?, y que constituyen peligros para la calidad del agua, son aquellas que emanan pues de los pasivos ambientales mineros, ¿no?, y que por infiltración pueden contaminar las aguas subterráneas Vamos a ver algunos tipos de contaminación. Bien, existen dos tipos de contaminación. La contaminación de fuentes fijas y la contaminación de fuentes difusas. La contaminación de fuentes fijas nosotros las podemos identificar, ¿no?, y son fáciles de controlar y observar. Acá tenemos una fuente fija, ¿no?, y corresponde pues a una descarga de un efluente hacia un canal receptor que posteriormente lo va a llevar hacia un cuerpo de agua superficial, ¿no? Se puede controlar la calidad de agua de este efluente, ¿no? Mientras que la contaminación de fuentes difusas es muy difícil de identificar. Es una descarga que no se produce a través de un punto fijo, como se observa en la figura del lado izquierdo, sino que son, podríamos decir, filtraciones, ¿no?, como en este caso, por diferentes lugares hacia el suelo y que después discurre por sequías hacia cuerpos de agua superficiales, ¿no? Acá tenemos una ilustración de un drenaje ácido de mina ferroso, ¿no? Por eso que
se puede observar una coloración media verdosa por acá. ¿Por qué? Porque este drenaje ácido de mina de tipo ferroso se caracteriza justamente por tener este color verduzco, ¿no? Entonces se produce una contaminación por filtraciones difíciles de controlar, ¿no? Y por diferentes puntos en toda esta zona, ¿no? Eso es lo que se denomina contaminación de fuentes difusas. La contaminación de fuentes difusas no solamente se produce en la minería, sino también, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Se puede provocar contaminación también por las aguas, por el exceso de aguas de riego. Cuando no hay un riego controlado, estas aguas discurren por las zonas de cultivo, las zonas de sembrío, y arrastran pues sólidos en suspensión, partículas, pueden arrastrar exceso de fertilizantes, ¿no? Y también pues provocar una contaminación difusa, ¿no? O sea, esta contaminación no solamente es producto o consecuencia de actividades mineras o actividades mineras del pasado, ¿no? Como los pasivos ambientales. Acá podemos ver nosotros, en esta figura, un drenaje ácido de mina proveniente del interior de una mina, ¿no? Pueden observar acá ustedes la cantidad de agua, ¿no?, que proviene de este interior de mina, ¿no?, y que aflora pues hacia la superficie, ¿no? Se ve el color amarillento, probablemente tenga pues metales pesados en disolución, ¿no? No sabemos, ¿no? Tenemos acá otra evidencia, ¿no?, de aguas que provenían, ¿no?, anteriormente del túnel Kitzmühel y que eran descargadas hacia el río Yauli, ¿no? Esta fotografía corresponde al año 2004 en que se producía pues una contaminación del río Yauli por efecto de las aguas residuales industriales que eran descargadas a través del río, a través del túnel Kitzmühel, ¿no?, hacia el río Yauli. Esta fotografía ya la habíamos visto y es una descarga de un efluente controlado, ¿no?, donde se ve una persona que está tomando muestra de agua, ¿no?, a fin de verificar la calidad de este efluente industrial y que cumpla pues con los límites máximos permisibles para descargar hacia este canal de recepción y que posteriormente lo va a conducir hacia un cuerpo de agua natural, ¿no? Bien, entonces se puede controlar, ¿no?, esta agua residual industrial a través de tomas de muestra durante monitoreos que se hagan, ¿no?, controlar la calidad del vertimiento.
Acá tenemos una fotografía que corresponde a un depósito de relaves cuyos vertimientos, ¿no? El vertimiento del agua que se acumule en la superficie del depósito de relaves tiene que ser controlado también, ¿no? Este drenaje, digamos, que se produzca del depósito de relaves tendrá que ser tratado en una planta de tratamiento antes de ser vertido hacia un cuerpo de agua receptor. En este caso también sería una fuente fija, ¿no?, de contaminación, pero si cumple con los límites máximos permisibles no habría problema, ¿no? Adicionalmente tenemos acá un espesador de relaves, ¿no?, un espesador de relaves, y las aguas resultantes, ¿no?, de este sistema de tratamiento, ¿no?, antes de ser descargadas también tendrán que recibir un tratamiento previo que cumplan con los límites máximos permisibles para ser descargados al cuerpo receptor y que a su vez este cuerpo receptor cumpla con los estándares de calidad de agua, ¿no? Bien, continuando con la exposición, vamos a pasar a explicar ahora el tema que corresponde al consumo de agua en la minería. Yo creo que en nuestro país deberíamos establecer, ¿no?, un antes y un después. La minería antes de los años 90, ¿no?, en que todavía no se habían dado o promulgado muchas de las leyes de control ambiental, ¿no? Y al respecto podemos decir que antes de los 90 había pues un uso indiscriminado del agua, ¿no? Había uso mínimo de agua subterránea, no se aprovechaba el agua subterránea, pues todo el recurso hídrico superficial era el que se aprovechaba indiscriminadamente, ¿no? Se realizaba una descarga de efluentes mineros y relaves incluso en ríos, lagos y mares. Tal es así que en muchos o en varias unidades mineras existían pues o se dieron la aprobación para la descarga de efluentes o relaves subacuáticos, ¿no? Disposición subacuática de relaves, había una depredación de lagunas y bofedales, contaminación de cuerpos de agua, falta de medición del agua y de efluentes de esta actividad. Volvemos a repetir esto debido a la ausencia de normas ambientales, un módulo tradicional del uso de agua y la ley de aguas de ese entonces, ¿no? Luego, a través del tiempo, se dio una implementación progresiva de las normas ambientales en cada una de las etapas de la minería, ¿no? En la etapa de exploración, por ejemplo, nosotros podemos observar
había una evaluación ambiental preliminar, el PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el estudio de impacto ambiental, los cierres de minas, remediación de pasivos mineros. Fueron las normas que se fueron instituyendo, ¿no? El PAMA, en primer término, para que todas aquellas empresas mineras que estuvieran en operación pudieran adecuar sus operaciones a los nuevos estándares de calidad ambiental, ¿no? Los nuevos límites máximos permisibles, ¿no? Y para lo cual ellos tenían que desarrollar proyectos, mejorar su infraestructura de procesos, de tal manera que las emisiones, tanto de efluentes líquidos minero-metalúrgicos como de emisiones, puedan cumplir con los límites máximos permisibles o niveles máximos permisibles denominados en esa época, ¿no? Los estudios de impacto ambiental que se dieron luego del PAMA, ¿no? En estos estudios de impacto ambiental había que hacer una evaluación previa antes del inicio de las actividades a fin de predecir cuáles iban a ser los impactos ambientales que iban a producir las actividades y por lo tanto plantear el plan de manejo ambiental que permita evitar o mitigar los impactos ambientales que iban a producir estas actividades, ¿no? Luego, a través del cierre de minas, la ley de cierre de minas, ya se planteaba desde antes del inicio de las operaciones mineras cómo se iba a efectuar el cierre de minas, si este iba a ser un cierre de minas progresivo o iba a ser al final del proyecto. Progresivo quería decir que en la medida que se vayan concluyendo algunas etapas de las operaciones mineras ya se iba efectuando el cierre, ¿no? Y y al final del proyecto, cuando una vez que se haya agotado el mineral en la zona del proyecto, recién se iniciaba con el cierre final, ¿no? Para esto, el titular de la actividad minera tenía que haber depositado un fideicomiso correspondiente al 20% aproximadamente del costo del cierre de minas, ¿no? Y el tema de la remediación de pasivos ambientales mineros. La remediación contemplaba pues que todo aquel titular de actividades mineras que hubiera ocasionado alteraciones o impactos ambientales debería ser el responsable de la remediación. Y para esto el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, a través de la Dirección Técnica de Minería, era o es el responsable de la ubicación y evaluación de pasivos ambientales y la verificación y poder identificar a los responsables, ¿no?, de la generación de estos pasivos ambientales a fin de que remedien los pasivos ambientales, ¿no? En la medida de que no hubieran sido ubicados los responsables de los impactos ambientales, la entidad Activos Mineros, ¿no?, un ente estatal, era quien se dedicaba o se dedica actualmente a la remediación de pasivos ambientales. Por ejemplo, tiene a su cargo la remediación de los pasivos ambientales de Pucará en Cerro de Pasco, ¿no? Muchos otros pasivos ambientales acá en la zona central de nuestro país, ¿no?, y en diferentes lugares, ¿no?, en la zona norte, en Cajamarca. Luego se dieron también los límites máximos permisibles para efluentes, que ya los habíamos explicado. Los ECA para cuerpos receptores, que también los hemos explicado de forma detallada. Se instauró la opinión social favorable, donde para la aprobación del estudio de impacto ambiental
¿no? Una vez que el Ministerio de Energía y Minas aprueba el estudio de impacto ambiental, es necesario también la opinión favorable, ¿no?, de los habitantes de la zona donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Tienen que estar ellos de acuerdo para el desarrollo de actividades mineras, ¿no? Tenemos fotografía, y acá una fotografía del cierre, ¿no?, de una actividad minera. Se observa que aparentemente no ha habido alteración, ¿no? Se observa que no ha habido alteración. Tenemos una zona totalmente revegetada, ¿no?, y muy amigable a la vista, ¿no? Sobre el consumo de agua en la minería, tenemos acá un ejemplo acerca de la disponibilidad hídrica, ¿no? Se tiene acá, por ejemplo, el vertimiento del Pacífico, 1.8%, vertimiento del Atlántico, 97.7%, y 0.5% del vertiente del Titicaca. Perdón, vertiente del Pacífico y vertiente del Atlántico, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de agua que existe en nuestro país, pues, se va por la vertiente del Atlántico, ¿no? El 97.7% se va por la vertiente del Atlántico, 1.8% por la vertiente del Pacífico y solamente el 0.5% a la vertiente del lago Titicaca, ¿no? El volumen es de 2.046.287 metros cúbicos, ¿no? Es lo que constituye el 100%. Bien, acá a modo de ejemplo tenemos un balance de agua, ¿no?, de 1.600 toneladas métricas por día. Se pueden observar las cantidades de agua por cada etapa, ¿no? La planta concentradora, acá 56.93 metros cúbicos por día, ¿no? Como es su distribución, acá en el filtro prensa, 5.98 metros cúbicos por día, ¿no? La cantidad de agua por la cancha de relaves, ¿no? El agua que se recupera, ¿no?, y que luego es reutilizada. Bien, muchas gracias.